Cava Reunidas te invita a deleitarte con nuestros vinos Exploradores Nao Victoria. De la viña Biumanén del Valle de Colchagua, encuéntralos en vino tinto y blanco. Saborea las cepas del Cabernet Sauvignon, Syrah, Sauvignon Blanc, Chardonnay y Carmener. El mejor vino chileno a disposición de los magallánicos. Haz tu pedido a los teléfonos 61 2 200 100 o al 569 95 49 0000. Vinos Exploradores Nao Victoria, un deleite al paladar. Tres, dos. Bien, ya estamos de vuelta acá en Economía, Investigación y Desarrollo y ya estamos en compañía del presidente del capítulo de Magallanes y la Antártica chilena de Chile Descentralizado, el doctor Jorge Guzmán. Jorge, bienvenido acá nuevamente al programa. ¿Cómo está? Hola Dante, buenas noches. Bueno, encantado de estar con ustedes otra vez en el programa para conversar del tema que nos gusta, que nos apasiona, que nos convoca, que es el de la descentralización. Estamos entrando a una coyuntura política, lo que conversábamos antes con Jaime Yelencich, en que vamos a tener oportunidad de decidir un montón de cosas, pero ahí son importantes una serie de condiciones. Uno, que la clase política, como decía Jaime, tenga cierto temple, ¿verdad? Y cierta visión de largo plazo, de que no nos perdamos en las cositas pequeñas, ¿verdad? De efecto inmediato. Y también que tengamos un proyecto de región, ¿verdad? Un proyecto de qué es lo que queremos para Magallanes, a la luz de las condiciones tanto políticas como legales que se van y constitucionales que se van a ir dando en el curso de los próximos meses y en los próximos 2 años por lo menos. Y en ese sentido yo soy de los que está 100% convencido de que Magallanes sí puede tener un futuro esplendor. Yo creo que, como lo decía ayer en una columna en un diario de Santiago, yo creo que a esta En el altura, si a Libero. mí me piden jugar, en el Libero, sí, si a mí me piden jugarme por algo, yo me voy a jugar por la patria chica, que es Magallanes, ¿verdad? Porque suena egoísta, pero o cínico, y todas las anteriores también, pero la verdad es que nadie está obligado a lo imposible y yo creo que Chile está en una circunstancia muy complicada, que para nosotros los que vivimos en este pedazo de tierra bendito por el Señor, tratar de arreglar los problemas que tiene el Transantiago o otras cosas semejantes está mucho más allá de nuestras posibilidades. Y la verdad es que arreglar los problemas nuestros yo lo veo mucho más cercano. Pero para eso es importante que participemos, que los ciudadanos de esta región estén contestes de que tienen responsabilidades, o sea que esto no nos va a caer del cielo, esto no va a ser un milagro que nos vamos a estar un día en la mañana y todos los problemas que tenemos con el centro del país, con esta manera viciosa y abusiva de ejercer la política, se acabó. Para eso es necesario que la gente se informe, se participe, asuma su parte y si lo hacemos así, yo creo que sí, yo me juego por el futuro de Magallanes, el lugar debajo del cielo al que yo elegí, libre e informadamente vivir, y mis fichas están en Magallanes. Y Jorge, mañana, vamos, sí, por supuesto, siga, dígame. sí, Jorge, ya vamos a hablar respecto de lo que viene mañana y vamos a tener un segmento, pero particularmente yo quería consultarle respecto de su columna. Usted ponía dentro de los argumentos, dentro de sus ideas, esto de lo que es el hidrógeno verde, la necesidad que hay de que quienes vengan a realizar esta situación terminen magallanizándose, ser parte de Magallanes. Explíquenos un poco de qué se trata Claro, esa claro. teoría y respecto también de casos fallidos de, por ejemplo, empresas que no lo lograron, como por ejemplo Metanex, que no lograron Mire, sí, involucrarse con el ambiente. mire, en otra conversación hablábamos de que Chile ha tenido varias oportunidades históricas a lo largo de su historia republicana, primero con el trigo, ¿cierto?, en la década de 1840, 50 y 60, luego con el salitre después de la guerra del Pacífico y luego el cobre, y para usar la expresión de uno de los grandes historiadores de la historia económica chilena,
Chile es un permanente caso de desarrollo frustrado. ¿Mm? Así lo hemos visto, ¿no? Y en el caso de las riquezas que generó, por ejemplo, el salitre, y para hablar de centralismo, bueno, los barrios históricos de Santiago, de Valparaíso, de Viña, se construyeron con las lucas del salitre. Ahora, si usted, como hablábamos ayer, Dante, va a Calama, no hay ningún palacio equivalente a algunos de los palacios que ahora son universidades en el centro de Santiago. Eso se construyó con la riqueza del norte. Nosotros con el tema del hidrógeno verde, que es un tema complicado, ¿eh? Porque esta es una industria incipiente, hay un montón de cosas que tienen que probarse todavía, hay mucho entusiasmo con el hidrógeno verde, hay un montón de dudas de orden científico también, ojo, pero usted ve que el gobierno central ya salió a vender el hidrógeno de Magallanes, y ayer el ministro de Energía y Minería apareció en una foto con un memorándum de entendimiento con uno de los puertos, o el puerto más grande de Europa, que es Rotterdam, etcétera, sin haberle preguntado a nadie aquí. O sea, yo no sé si alguno de ustedes se enteró que el gobierno central anda vendiendo el hidrógeno Magallanes así como Por las que ya es noticias. un hecho por las noticias. Ahora, lo que pasa, Dante, es que esta gente sigue imaginándose que los aerogeneradores de 6 megawatts, que son de 150 y más metros de altura, se instalan en el ciberespacio. ¿Ah? No ocupan Magallanes, y que además una serie de procesos que están dentro de la carrera para producir el hidrógeno verde producen, por ejemplo, amonio, y eso es una de las sustancias más peligrosas que pueden haber. Hay un montón de cosas que no están claramente definidas, pero que el gobierno central ya las considera parte de la postal, del souvenir, ¿ah? De esta cosa, de esta moneda de cambio que tiene, que es Magallanes, que cada vez que necesita, ¿verdad?, lucirse con algo bueno, viene alguno para acá, hace un par de entrevistas de prensa, un par de, tú, Jaime, eres testigo de eso, los ministros, los subsecretarios, los jefes de servicio del norte vienen en primavera y en verano, como las aves migratorias que vienen desde Alaska, ¿ah? Vienen normalmente los jueves, se reúnen con algunos personeros de la región el viernes y después van a ver cómo está funcionando el Parque Torres del Paine, por supuesto, con costo al erario nacional. Eso ya lo sabemos, nosotros somos un souvenir. Yo creo que la coyuntura que tenemos con la constituyente, con la elección de gobernadores, que hemos alegado años, yo desde que conozco a Jaime, que Jaime viene pidiendo la elección del gobernador, bueno, tenemos la oportunidad finalmente, y esta oportunidad hay que aprovecharla, y para aprovecharla es importante que los ciudadanos se informen y participen. De otra manera, nos van a hacer la cosa a comando, a control remoto de una oficina de la moneda, o con vista a la moneda en algunos de los ministerios que están en el entorno, particularmente la Cancillería, que dispone de los territorios del país, de los de Magallanes, como si fueran cosas propias, digamos, no obstante que hay mucha gente que no tiene idea dónde queda Cerro Sombrero. Eso no puede volver a pasar, y creo que para que no ocurra hay que informarse. Yo he conversado con algunas de las empresas que están interesadas en el territorio nuestro, y yo creo que ellos tienen la intención de hacerlo bien. Yo veo un sincero, honesto deseo de hacerlo bien. Ellos tienen, como decía usted antes, el antecedente de algunos proyectos industriales. Un poco más atrás en el tiempo, tal vez te acuerdan el proyecto Trillium, que era una cosa realmente Sí, casi verdad, el obscena. Trillium. El Trillium, bueno, y así Y las astillas. la astilla y todo lo demás. Bueno, ese tipo de cosas son ejemplos que no tenemos que olvidar. Y si esta industria se va a radicar, como espero que ocurra, que se radique, pero que se haga magallánica. Es decir, para ponerlo en términos muy coloquiales, ¿dónde corta Magallanes en esto? ¿Mm? ¿Van a pagar un impuesto territorial? ¿Ah? ¿Van a hacer un aporte, no sé, vamos a pactar un régimen como el de la zona franca? ¿En dónde gana la región? Porque lo que tenemos hasta ahora es la promesa del gobierno central, que firma, por ejemplo, este memorándum de entendimiento con un puerto europeo. Ahora, ¿cuál es el valor legal de eso? Ninguno, porque los memorándums de entendimiento son expresiones de deseo. No hay ninguna obligación contractual. El gobierno chileno no está invirtiendo un euro o un peso chileno en esta cosa. Y yo tampoco estoy seguro, Dante, que las empresas han decidido
que si van a exportar, lo que sea que vayan a exportar de acá, vaya a ser por Rotterdam, porque hay otros puertos también que a lo mejor están más conectados a la red europea. Yo en la mañana tuve una reunión larga con la empresa con la que yo trabajo en Europa. Me decía, mira, recién estamos viendo qué tenemos y qué se puede usar en este caso. Pero el gobierno chileno parece que tiene una bolita de cristal y ya decidió que esto iba por Rotterdam. Es un poco esta miopía interesada, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, mira, lo que pasa es que esto tiene que salir en las noticias porque el gobierno actual tiene fecha de vencimiento y hay mucha gente que está buscando dónde se va a quedar a partir del 11 de marzo del próximo año. Si entran a algún directorio, alguna de estas eólicas, bueno, están ganando puntos. Como sea, otra vez, yo creo que Magallanes aquí tiene una oportunidad y yo creo que uno de los desafíos que tiene la clase política en particular es de estar a la altura de las circunstancias, es decir, que la plata de Magallanes, por el hidrógeno verde o por lo que sea, no termine financiando edificios en Santiago, la extensión de la línea 904 del metro, etcétera. O sea, pero para eso tenemos que estar alerta. Y para eso los políticos que resulten electos en el mes de abril tendrán que estar convenientemente informados, porque si van a ir a alguna reunión para la Constitución y lo demás, esperemos que refleje el interés de la región. Yo creo que el interés de la región de que esta posibilidad de que el hidrógeno verde convierta a nuestra región en un sujeto político de altura mundial, de estatura mundial, de importancia global, la hagamos entre todos, con la industria de la mano. ¿Ah? Y otra vez, Dante, teniendo plena claridad, es dónde corta la región. Porque si vamos a terminar con lo que pasa con el Parque Torres del Paine, que hay 300.000 y tal, pero a nosotros no nos llega ninguno de eso, ¿verdad? Estamos financiando un montón de cosas que hace el gobierno central y cada vez que tienen un problema le van a llorar a la municipalidad de Cerro Castillo. Entonces, no, o sea, ¿cuándo es suficiente? La pregunta del millón, ¿cuándo es suficiente? Mario, ¿cuándo es suficiente? Hola, buenas tardes, Jorge. Quisiera consultarle dónde está usted físicamente dentro de la región, ¿cierto? Porque los planteamientos que usted hace son muy interesantes y dentro de ese interés me gusta cuando usted dice hay que informarse. Entonces yo como magallánico quiero preguntarle a través de dónde nos podemos informar, cuál es el medio de información que usted ocupa hoy día para contarnos este tema, porque el Líbero que dijo Dante es un diario digital más, que aquí en Magallanes quizás si el 1% de la gente sabe qué es lo que es el Líbero. Entonces, como usted habla tanto de Magallanes, me gusta mucho su estilo, quisiera que nos exponga cuáles van a ser las metodologías que ustedes van a ocupar para informar a la gente, porque la gente informada está, eso ya están. Estos que están en Rotterdam cerrando negocios, estos ya están informados. Yo quisiera preguntarle de nuevo, ¿cómo le contamos nosotros a la juventud magallánica que primero, partamos por lo básico, qué es lo que es el hidrógeno? Partamos por ahí. ¿Qué es lo que es el hidrógeno? ¿Por qué se le llama hidrógeno verde? ¿Cierto? La educación tiene que ser a la antigua, partir con el silabario en la mano. Usted no puede ingresar inmediatamente a grandes escenas si no parte por lo básico. Pregúntele a un magallánico primero, ¿qué es lo que es el hidrógeno? ¿Por qué se le dice hidrógeno verde? ¿Por qué ustedes creen que esto va a desarrollar a Magallanes? ¿Cierto? Porque Magallanes ha sido una zona fundamental. Piense usted que en algún minuto, cuando llega la primera inmigración acá, el Estado chileno otorga arrendamientos a distintos ganaderos,
antiguamente José Nogueira, ¿cierto? La caza de lobos, que fue fundamental. Hoy día eso a nadie se le ocurriría andar cazando lobos, pero eso ocurrió. Vino el tema del petróleo. Hoy día no existe casi petróleo. El tema del gas, sabemos que hay problemas. Está la industria esta de metanol a través de Metanex, que no ha tenido quizás una gran incorporación dentro de la ciudad, pero sí para todas las familias que han trabajado ahí ha sido una empresa importante. Entonces, como ahora como usted habló de que tenemos que informarnos, después habló de los políticos, ¿cómo podemos resumir eso? Yo tengo una idea más o menos, ¿cierto? Pero usted está en el tema, está encabezando ahí, por lo que escuchamos con alguna empresa europea, trabajando en esto. Cuéntenos recuerde que Magallanes es una de las zonas que tiene el mayor hoy día, ¿cierto? Con respecto a Internet, nosotros a nivel país, entiendo que somos la región que tiene la mayor cantidad de conexiones, vía, por un lado, hogares y por otro lado, per cápita. Entonces, Jorge, me gustaría saber cómo vamos a informar a estos 150.000 o 160.000 personas que vivimos acá de que estamos, yo diría que en la puerta de entrada de un nuevo mundo a través del hidrógeno. Sí, mire, yo no represento a la industria ni trabajo para la industria. Mi empresa hace servicios para las industrias en general, hacemos aplicaciones geocientíficas, ayudamos a modelar proyectos industriales. Pero en el caso del hidrógeno, lo fundamental es que estamos en una coyuntura sexy, por decirlo de alguna manera, porque en noviembre se reúne esta convención del clima en la famosa COP26 en Escocia, y allí, a propósito de que el gobierno norteamericano ahora es demócrata, que prometió que se vuelve al Acuerdo de París para limitar las emisiones de los gases de efecto invernadero, bueno, los países empiezan a hacer compromisos, y en el caso específico de la Unión Europea, que son 27 países, se comprometen a que ellos van a ser neutros en términos de emisiones el año 2050, en 30 años. Entonces estos países, hay países como Alemania, por ejemplo, que tiene una industria automotriz enorme, tienen que empezar a pensar desde ya cómo van a seguir produciendo automóviles que no van a poder usar benzina ni diésel. Y en ese ámbito aparece como una de las soluciones esta cosa del hidrógeno verde, que es un gas que se separa del oxígeno por el proceso de la electrólisis. Es bastante sofisticado, complicado el asunto, hay varios métodos para hacerlo, pero en definitiva resulta, y está todavía a nivel experimental, un combustible, una suerte de benzina que no emite carbono, ¿verdad? Y esa se supone que va a ser, en el caso de los proyectos que se están instalando en Magallanes, la benzina del futuro. ¿Ah? La idea es que los autos sigan siendo de combustión, pero que no emitan gases de efecto invernadero. La otra solución son los autos eléctricos que funcionan con baterías de litio, pero el problema con esos autos, por ahora, es que las baterías son horriblemente caras, valen un tercio y un poco más del costo del auto, los autos son súper caros, y enseguida rinden los más eficientes algo de 400 kilómetros. Es decir, con una carga nos alcanzamos a ir y a volver a Natales, para ponerlo en términos nuestros. Y además de eso, el cargar un auto de esto, el cargador más avanzado que hay por el momento, y seguramente esto va a seguir evolucionando, la tecnología va a ir mejorando, pero son más o menos 35-40 minutos en cargar un auto. Así que imagínese usted ir a la bencinera a cargar el auto y hacer la cola de los 40 minutos, no va a terminar nunca. Bueno, la solución es que están algunas compañías ya en Europa ofreciendo cargadores de autos eléctricos domésticos. Pero
esos cargadores van a tener que usar algún combustible, o sea, de alguna manera tiene que venir la electricidad para cargar el auto. Y en origen podría ser alguna de estas versiones del hidrógeno verde. Hay otra gente que habla del hidrógeno azul, que usan metano, etcétera, etcétera. Lo importante desde el punto de vista magallánico es que la producción de la electricidad que es necesaria para estos procesos de separar el hidrógeno, ¿verdad? Es muy barata, porque el viento sopla todo el tiempo, día y noche, invierno y verano. Esa es la ventaja estratégica que tiene nuestra región. Fíjese usted, Mario, que las turbinas más grandes que hay hoy día en operación son de 6 megawatts, una cosa gigantesca, de más o menos 150, 160 metros, para que usted se dé las que tenemos en Cabo Negro son chicas al lado de eso. Bueno, esa turbina necesita como mínimo de fuerza del viento 3 metros por segundo. Y el 85, 86, 87% del tiempo, el viento magallánico, de la región del Estrecho en particular, de las dos orillas, tiene más de 3,5 metros por segundo. Entonces, en términos económicos, para el inversionista, instala su aerogenerador. La capacidad de producción es muy cercana a la capacidad instalada. Es decir, el tiempo que la turbina está sin funcionar es muy poco, ¿verdad? Y el costo del proyecto es la turbina, y la mantención, que es muy barata. Entonces, desde ese punto de vista, a los inversionistas les hace mucho sentido venir a instalarse con una turbina en Magallanes. Ahora, esa turbina va a producir electricidad, se va a tener que instalar en algún campo, va a tener que convivir con el año agrícola magallánico, con la ovejería magallánica, que es parte de la identidad de Magallanes, como usted sabe mucho mejor que yo, por supuesto, y va a producir una serie, en los procesos van a haber una serie de estaciones, si usted quiere, en donde para llegar al producto final van a ocurrir una serie de cosas que a lo mejor tienen un impacto ambiental que todavía nosotros no estamos enterados de la mejor manera. Yo creo que ahí hay un desafío para la industria. Yo no hablo por la industria, yo hablo por los tipos que asesoran esta industria en algunos aspectos científico-técnicos. Yo creo que la industria tiene una gran oportunidad de explicarle a la gente en Magallanes, primero, cómo funciona, cuál es el impacto que los aerogeneradores y las plantas van a tener sobre el territorio, y enseguida el desafío de al menos una de las empresas con las que yo he conversado por más o menos 3 años ya, ellos tienen claro de que el negocio a largo plazo es hacerse magallánico, como decía yo ayer en una columna, es hacerse magallánico. ¿Qué significa eso? Que invierten para quedarse y para compartir la riqueza que van a generar, ¿verdad? Para que a esta industria no le ocurra lo que le ocurrió a otras industrias, como la salmonera, que es cierto que produce empleo y está regulada y muchas cosas, pero no es una industria que sea simpática para la generalidad de las personas. Hay mucho resquemor. Bueno, yo creo que esta industria del hidrógeno, como se le dice, que es más que hidrógeno, todavía, fíjese usted, Mario, que me explicaban hoy día unos ingenieros de Repsol, que algo saben de esto, que en el mundo todavía no hay barcos para transportar el hidrógeno, ¿ya? Que hay un barco piloto que está llevando hidrógeno desde Australia a Singapur. Entonces, para volver a lo que usted decía al comienzo, este acuerdo de memorándum de entendimiento entre Chile y el puerto de Rotterdam para llevar hidrógeno, dice, pero todavía no hay barcos para llegar a se fija, están poniendo la carreta adelante los güeyes. Bueno, ahora, pero Jorge, te voy a dar un dato, te voy a dar un dato. ¿Por qué Rotterdam? Rotterdam es socio en un 20% del puerto de Singapur. Y segundo, sí, el principal administrador de la ciudad y del puerto de Rotterdam es un chileno holandés. Lo conocí, tuve la oportunidad de conocerlo, vino a Chile, hizo algunos informes para el tema marítimo portuario y la verdad que nadie lo pescó nunca. Y los tengo los informes. Es uno de los 3 personajes más importantes en la industria marítima y portuaria del mundo. Pero yo entiendo por qué están viendo el puerto de Punta Arenas, porque
Cuando tú le preguntas a la gente qué es lo que circula fuertemente por el estrecho de Magallanes, los grandes barcos que pasan y no se detienen, el 60% son graneleros líquidos. Me asocia, ¿no? O sea, parte de la industria, y ojo, esos graneleros líquidos llevan aso y una serie de cosas, pero el grueso de los graneleros pasa por el estrecho de Magallanes. Entonces, yo creo que lo que están analizando, y por eso el puerto de Rotterdam está dando una mirada, porque objetivamente hay líneas navieras que se dedican a los graneles líquidos que pasan por esta zona. Pero yo quiero decir algo, Jorge, que tal vez te faltó señalar. El tema del hidrógeno verde, la verdad, en 20 años más, si se juntan varias cosas. O sea, tienen que acomodarse los astros en varios temas de desarrollo estratégico de la industria automotriz, y que no es menor. Por lo tanto, lo que se va a hacer primero es una prueba con una empresa, con una cosa muy chica acá en Magallanes, que va a ocupar muy poca gente y lo da, hasta que se decida realmente cuál va a ser el mecanismo de energía. Ahora, ese es el proyecto AME. El proyecto AME, sí. Exactamente. Entonces eso hay que precisarlo. Y lo segundo es que nosotros tenemos que tener claro que la industria para nosotros, para Chile, hablemoslo en Chile, si la cosa va por el hidrógeno como combustible, le va a ir muy bien a Magallanes. Pero eso va a afectar el precio del cobre, para que lo tengamos claro. Si la cosa va por el tema eléctrico, es impresionante la demanda de cobre, porque un auto eléctrico ocupa 3 veces lo que ocupa hoy día un auto normal, ¿cierto? Un auto a combustión en cobre. Eso va a ir teniendo presente lo que estamos hablando en este tema, pero yo creo que comparto contigo, hay que estar atento. Y el tema clave que tú mencionaste, yo lo voy a tratar de traducir, y también lo mencionó Mario, lo voy a tratar de traducir lo más simple posible. Nosotros, tú dijiste magallanizar la industria, para que la gente entienda, en el fondo, lo que tenemos que hacer es que cualquier industria o proceso que desarrollemos en Magallanes, cómo impacta de manera positiva en nuestra gente. Porque acá hemos visto muchos proyectos que pasan y no los vemos, y no tiene impacto sobre la realidad, o tal vez solo impacto negativo, pero tiene impacto en la realidad, en el trabajo, en la forma de vida de la ciudad, el efecto asociado que tiene que tener un proceso industrial en una región. Por supuesto, lo que se llama la responsabilidad social empresarial que en el proceso. Jaime, debemos ir a un corte. Claro. Tenemos que ir a un corte inmediatamente. Ya volvemos, Jaime. La conversación está muy interesante. No se vaya, ya volvemos con más de Economía, Investigación y Desarrollo.